Instituto Nacional Demócrata, el NDI o NDI, más se acostumbra a decir, quien tiene también una disposición de ayudarnos a ver la manera de financiar, porque de alguna manera esto ha sido un esfuerzo esencial y fundamentalmente de Ricardo. Hemos intentado ayudarle, de hecho, no, resérvense ustedes para cuando la cosa crezca. Para cuando sea cara la comida. Y ahora nos va a quedar más liviano porque el día ahí nos va a ayudar en ese tema. Pues me excusa la interrupción. Sí. Bueno, saludar esto que están haciendo. Este texto que traje no es el propósito no es exactamente de esto lo que voy a hablar, pero como sé que algunos de ustedes pues no son nacionales, no sé qué grado de confusión puede haber sobre lo que pasa en el país. Me pareció que este artículo, que es un artículo viejo mío, yo escribo para La Patria, el periódico de Manizales, desde hace 20 años o 25 años una columna, y este es uno de esos, este es uno del 12 de abril de este año, pero no es realmente a esto a lo que me voy a referir particularmente, porque lo que se me planteó era que habláramos un poco del gobierno de Sánchez y de la situación nacional. Entonces voy a partir como dos grandes temas. Un poco cómo veo la situación del país en este momento, en este ya tercer año del gobierno de Sánchez. Estamos en el polo muy preocupados con lo que está pasando. Y en segundo término voy a hacer como una especie de mirada rápida de cómo estoy viendo la política en este momento y la que tiene que ver con las elecciones del 2014. Eso que es un tema más o menos inexorable. Y dentro de eso, pues, en todo este panorama, digamos, analizo a Sánchez. Pues voy a empezar diciendo eso. Nosotros, y ese es un tema que a mí en particular me interesa, estamos muy preocupados por la situación del país. O sea, pensamos que Colombia cada vez está acercándose más a un punto en el que vamos a padecer severísimas complicaciones. Y creo que o el gobierno no entiende eso, o si lo entiende le importa un pepino y se parece un poco al capitán del barco, que ve que el barco se está hundiendo y entonces lo que hacen es ver cómo se mueve más rápido para antes de bajar de llevarse hasta los enteros, ¿sí? Y que el naufragio se dé y ya veremos después qué pasa. Voy a centrarme un poco en la situación económica. Sin duda la cierta estabilidad política que ha tenido el país en los tres últimos gobiernos, los dos de Uribe y este de Santos, está muy signada por un hecho que es notorio, y es que llevamos ya 3 gobiernos de una economía funcionando, digamos, más o menos bien. ¿Sí? Pues ninguna cosa maravillosa, pero digamos que se salió de la crisis del final de la década de los 90 y las cosas han funcionado más o menos bien. Mi interpretación es que han funcionado bien, no porque la política determinada en estos años en Colombia haya sido una buena política económica, sino porque vamos de remolque de una especie de bonanza larga de la economía mundial, ¿no? Así que han llamado el ciclo de los commodities, ¿sí? Digamos, hemos tenido la suerte de tener algunos de esos commodities. Yo insisto mucho en que Uribe llega a la presidencia con café a menos de 70 centavos de dólar la libra y alcanzó a irse a más de $3. Pero miren ustedes ya cómo está la situación del café. Ilustro simplemente esto pues como un ejemplo, ¿no? Estamos todavía pegados del petróleo, ¿sí? Pero en petróleo tenemos dos acechanzas muy complicadas. Una es que sus precios internacionales sabemos que están muy sustentados por la especulación, digamos, de ese superciclo de los commodities que todavía no concluye del todo, pero además tenemos otros líos que Colombia realmente tiene unas reservas muy escasas. O sea, el petróleo que tenemos, o sea, estamos vendiendo, digamos, o produciendo 1 millón de barriles, pero no porque tengamos muchas reservas, sino porque mediante sistemas tecnológicos que pueden ser pagados por petróleo a $100, se puede sacar. Pero si, por ejemplo, el precio se cae, yo no sé qué vamos a hacer con los crudos pesados, por ejemplo. O si no se cae, al final empieza la curva de declive que tiene que llegar. Bueno, entonces, este es un hecho que quiero señalar. La industria se está hundiendo en proporciones gravísimas. Lo único bueno que le ha pasado a la industria es la noticia de ayer que el doctor Villegas dice que se va. Estamos seguros que no se va a derramar una lágrima entre los industriales colombianos con esa
con esa noticia. La situación del agro, bueno, ya es tan grave que ya no, o sea, ya no caben, no se caben entre la ropa los agricultores y los ganaderos de Colombia. Aquí el gobierno dice que es que unas manos siniestras, ¿cierto?, manipulan a los pobres personas del agro, pero la verdad es que aquí hay un problema agrario. Esa crisis del café que yo conozco de cerca tiene 25 años. O sea, son 25 años de tiempos muy cortos de una cierta, llamémosla bonanza o actividad más o menos buena, y tiempos muy largos de problemas muy graves. Un sector que está absolutamente agotado, es inviable como están las cosas. ¿Sí? O sea que la situación del país es muy mala. Pensar que el país, como un país como Colombia, puede vivir solo de la minería, eso es absolutamente obtuso. Bueno, yo sé, pero quien dice eso sabe que está mintiendo, lo dice simplemente porque, bueno, alguna vaina hay que decir, ¿cierto? Pero por supuesto que eso no es posible. Ahora, lo más grave que tiene nuestro proyecto minero nacional es que no es un proyecto minero calculado para sumarle al agro y sumarle a la industria, sino para sustituirla. Y eso en países, digamos, distintos a Colombia puede tener hasta su lógica, pues un país más pequeño, cosas de ese corte, pero un país en las condiciones nuestras no. Y a eso sumémosle que definitivamente yo soy del bando de los pesimistas, de los muy pesimistas con respecto a la economía mundial. Creo que apenas estamos empezando un ciclo muy complicado, y puede ser un ciclo de 10, 15, 20, 30 años, nadie sabe. O sea, no descartemos, en estos días releyendo cosas, que buena parte de todos los conflictos bélicos de los últimos años tengan que ver con las distintas potencias colocándose para los tiempos tempestuosos que pueden llegar, donde inclusive sea finalmente a tiros como se resuelvan los problemas de la economía. Puede que no pase, pero si pasa no sería la primera vez que pasara. Bueno, y en eso la situación de Colombia es, pues, como diría Laureano Gómez, una brizna de paja en las manos del Creador. ¿Sí? Es un país de unas debilidades supremamente. Entonces, dejo planteado hasta aquí, podríamos desarrollar esto más, pero dejo planteado este punto que me parece muy complicado, porque, bueno, una buena política, o no una buena política, una capacidad de manejar las cosas políticamente con una economía fallando es muy difícil. Si uno observa un poquito lo de Egipto, en la base de esa crisis de Egipcia, pues claro, está toda la antidemocracia de Mubarak y todo, pero hay un problema económico que se fue larvando y no se pudo resolver hasta que se salió como se salió de madre, como hemos visto en todos estos días. Esto ultra complicado por un problema que es el que a mi juicio nos está matando. Ese es el empecinamiento de quienes gobiernan a Colombia de actuar como los más dogmáticos del mundo del libre comercio. Aquí ya ni siquiera las cosas que autoriza el Fondo Monetario Internacional se pueden hacer. Antier discutía con el ministro de Hacienda, ufanándose, el doctor Cárdenas, de la aplicación de la regla fiscal y cómo íbamos a bajar el déficit fiscal por las buenas o por las malas. Lo bajamos y lo bajamos y lo bajamos y lo bajamos, y eso lo presentaba como una genialidad. Y fue capaz de decir en su desproporción algo así como que si a él le hubieran hecho caso, pues, o que si en Europa hubieran pensado como él, no estarían en la crisis que están. Ya pues cuando las vanidades llegan a esos, a estos niveles, uno dice, bueno, pero ¿en manos de quiénes estamos? Y entonces es obvio el empecinamiento de Santos por mantener eso y mantener eso y mantener eso, como sea, mientras al mismo tiempo hay una superrosca o unas superroscas montadas de grandes poderes, haciendo utilidades fabulosas, legales o ilegales, ¿sí? Y en una idea que yo insisto mucho, que es una idea vieja en Colombia, pero que cada vez es más notoria, y es que quienes nos gobiernan, su gran genialidad es separar la suerte personal de la suerte de la nación. Entonces ellos creen que van a poder seguir siendo eternamente ellos los superpoderosos, parecidos a los superpoderosos de Estados Unidos y de Francia y de Alemania, mientras que nuestro pueblo no parece norteamericano o europeo, sino que parece africano. Y ellos creen que eso se puede sostener. Yo no creo que eso se pueda sostener. Esa es, digamos, como la situación que veo. ¿Qué viene para el 2014? Yo diría que lo que predomina para el 2014 es una situación de gran incertidumbre.
Puede que en las próximas semanas se aclaren las cosas, pero hoy nadie sabe qué va a pasar. O sea, lo único que está más o menos claro es lo del polo. Todo lo demás, pues todo indica que Santos va a ser candidato, pero no deja de plantearse una duda. Y la duda yo creo que es una duda muy razonable, y yo creo que viene de la cúspide del poder, la duda con Santos. Es que definitivamente uno de los errores grandes de Uribe, en su propia lógica de jefe del establecimiento, fue inventarse eso de la reelección. Es que la fórmula de los 4 años es casi perfecta. Es decir, cuando la gente, el ciudadano, empieza a estar hasta la coronilla del presidente, y ya está al borde de una revolución, se lo cambian por otro, y el que llega con la capacidad de engaño 0 kilómetros. Y en ese vaivén, ¿sí? La cosa, ahí llevamos. Yo creo que aquí los presidentes cuando entregan la presidencia, pues, mira, bien, salí, logré entregar esta vaina. Cuando Uribe alarga, claro, alarga, y hay que reconocer que Uribe es de una capacidad política muy grande y alargó 8 años y no pasó muchas cosas. Afortunadamente para él no se fue a 12, porque probablemente ya tanto no le hubieran aguantado, ¿sí? Pero por supuesto que Santos no es Uribe. Y Santos, además de que es una persona de concepciones generales absurdas, a mi juicio, contrarias al interés nacional por donde uno lo mire, es un tipo de una mediocridad bastante sobresaliente, ¿sí? Y por supuesto eso. Entonces yo creo que aquí hay una preocupación muy grande, me imagino que la propia embajada norteamericana estará muy preocupada por eso, y todos los grandes poderes diciendo, bueno, está bien, reelegimos a Santos a punta de mermelada, y yo creo que está más o menos fácil de hacer. Con esta advertencia, el santismo detesta a Santos. O sea, si ustedes van al Congreso de la República, los congresistas santistas no lo quieren, le temen, que es otra cosa. Y los alcaldes de Colombia, que son los que lo van a elegir, pero tampoco lo quieren. Lo temen, lo desprecian, etc. Pero digamos que el aparato y la inercia, como decía un alcalde, a veces digo, no me gusta nada, pero ¿qué hacemos? Si es el que distribuye los cheques que van al Estado. Entonces aquí cuál es el problema, es que Santos gana, y puede ganar, debe ganar, salvo cosas raras que también pueden suceder, por supuesto, pero que por ejemplo gane con pocos votos, o que gane con una oposición grande, o incluso sin oposición grande, pero que gane con pocos votos. ¿Cómo se sostiene 4 años? Supongamos que hace el proceso de Osvaldo termine exitoso. Ustedes saben que el polo es, ojalá eso termine bien, ¿sí? Ojalá, porque definitivamente para Colombia será un alivio muy grande. No que ese proceso arreglara nada de fondo en el país, realmente, porque no va a suceder, pero que hubiera varios miles de fusiles menos en los campos de Colombia, eso ya sería una ganancia inmensa para todos nosotros, y particularmente para quienes estamos en la oposición y en la lucha. Bueno, y en mi caso, que llevo 40 años oponiéndome a la lucha armada, pues ni se diga, yo ya he estado como pensando en el artículo que voy a escribir, que ese proceso termine exitoso, y les cuento que se me ha pasado por la cabeza el título de algo así como uno de los mejores días de la historia de Colombia. Sí. Tal vez el mejor no, sí. Pero sí uno de los mejores. Entonces, eso terminando bien, eso le va a dar un aire a Santos. Si no termina bien, también yo creo que se puede terminar. Sí. Pero el punto es, y lo hemos planteado ahí para no hacer muy largo, es qué le va a pasar a Colombia. O sea, este tipo va a tener muñeca política, capacidad política para manejar un país si además la economía se cae. O sea, ayer en la Comisión Fiscal Senado estuvimos mirando con cierto detenimiento lo de la privatización de Itagen, y con todo el despropósito que eso significa, lo más preocupante es las conjeturas que hicimos sobre las verdaderas causas de esa decisión. Porque el gobierno dice, no, es que vamos a hacer unas carreteras. Yo, por supuesto, no creo en eso, ¿sí? Entonces, si las causas son las que yo me temo, una economía cayendo, un recaudo fiscal cayendo, ¿sí? Un dogmatismo, digamos, de regla fiscal, ¿cómo van a mantener este país medio operando en los próximos años? Y con Santos gobernando. El otro caso es el caso del uribismo, que es un caso bien complicado. Porque bueno, sin duda que Álvaro Uribe pues, es una persona con una capacidad política sobresaliente, pero lo cierto es que no, su futuro es demasiado, o sea, uno no lo ve por ningún lado. Porque el hecho de que no se pueda reelegir es muy grave. Los escuderos que ha lanzado, pues, o que han salido a la palestra como sus posibles sustitutos o candidatos, definitivamente no despiertan nada
que uno pueda pensar que pueda terminar siendo exitoso. Si termina ganando Francisco Santos, cosa que puede suceder, yo imagino que sus contradictores van a llenar el país de letreros que digan ni en África. Sí, porque se acuerdan que él dijo, la primera vez que le preguntaron que si podía ser candidato, él dijo, no, eso no pasa ni en África. Entonces, probablemente puede pasar. ¿Cuántos senadores puede elegir Uribe? Bueno, si él no es la cabeza de la lista, creo que sacará un poco, o sea, un desastre. Y si encabeza, puede elegir un número de cierta importancia, no sé, 10 o 15 senadores. ¿A quién se nos quita? Se los quita ahí, pues, sí, ahí se los reparten entre todos ellos, ¿cierto? Pero el punto es este, que es lo que hace a mí todavía dudar de si Uribe va a encabezar eso. Es que, y él sale elegido senador, ¿y qué? Entonces va a la primera sesión del Congreso y se echa un discurso el que quiere. Y a la segunda vuelve y repite el discurso. Y a la tercera, probablemente ya el presidente del Senado le dice, bueno, doctor Uribe, como nos hacen a todos, ¿no? En 3 minutos explique la teoría de la relatividad. Porque usted puede ser el doctor Uribe, pero aquí es un pelón. Si está de malo, le toca a Timochenko al lado. Entonces yo a ratos veo a Uribe como ese que se mete por una carretera de 500 kilómetros destapada sin asfaltar y al final de los 500 kilómetros no hay nada. Ahora, si está más de malas, el 80% de los que elija senadores se los quita Santos entre marzo y mayo. Se los quitó todos. O sea, todos los que hoy están con Santos, senadores, eran de Uribe. Porque aquí, exceptuándonos a 2 o 3 en Colombia, unos muy poquitos, aquí sin mermelada no se puede hacer política. Esa es la realidad. No digo que todo el mundo esté en eso, pero es muy difícil de otra manera. ¿Qué va a pasar por el lado del mundo de la izquierda, digámoslo? Bueno, yo cada rato tengo más dudas de esa palabra que debe seguir usando porque uno termina respondiendo por las cosas más estrambóticas del mundo, ¿cierto? Cuando use esa palabra. En eso la derecha ha sido inteligente. Nadie en la derecha es de derecha. Entonces no hay ninguna solidaridad. O sea, nadie responde por nadie. Y aquí nosotros terminamos respondiendo por todo. Un día me llamaron a preguntarme que en África un tipo de izquierda había hecho yo no sé qué cosa. ¿Yo qué opinaba? ¿Qué clase de izquierda? No, por eso, no sé, por lo demás de África, ni siquiera un país conocido, no sé. ¿Cierto? Había hecho alguna barbaridad y entonces yo qué opinaba. La derecha aquí es puro centro. Exacto. Entonces, ¿cómo está eso? Bueno, el proceso de paz. Yo soy optimista. Las informaciones que tengo me permiten ser optimistas, pero sobre todo un análisis que me hace ser más optimista desde el principio es que las FARC carecen de futuro. Primero porque militarmente está muy golpeada. Es digamos un éxito vivido. Pero yo creo que las FARC les pasó una cosa que es muy grave que el país no ha entendido, que es la más grave que les ha pasado, que fue la creación del polo. Porque es que el polo es el principal proyecto de unidad de la izquierda en la historia de Colombia. Y el polo se constituye con una posición contra la lucha armada. Y nadie puede hacer guerras sin política. Entonces cuando a usted, todos los que usted se supone que representan, le dicen que no a la manera como está haciendo las cosas, ya no política. Tiene nada que hacer. Es que los que somos aquí más viejos y conocemos la historia, recordamos que cuando la guerrilla empezó en Colombia, en las universidades del país se hacían rifas para comprar el fusil del muchacho que se iba para el monte y lo despedían como a un ejército. Aquí fuimos muy poquitos, en especial los que desde la izquierda siempre nos opusimos a la lucha armada. Aquí hasta la derecha aplaudía al guerrillero heroico y ese tipo de hazañas. Los que somos más veteranos saben que eso es verdad. Bueno, y eso se fue debilitando y deteriorando con el paso de los años y el polo es el que le da el puntillazo a eso. Todos en el polo, sin excepción, firmamos no sé cuántas declaraciones contra la lucha armada, contra el secuestro, contra la extorsión, contra el terrorismo, etc. Y de eso no se puede reponer la FARC, porque ese es un proceso irreversible, no tiene cómo. Entonces, ¿usted cómo hace lucha armada en Colombia? Si tiene un lío militar, pero sobre todo si tiene este programa político. Finalmente la guerra es un programa de la política también. Entonces yo creo que ellos están, digamos, impedidos a lograr una cosa.
el problema que tienen son sus inconsistencias, ¿no? Porque nos quieren echar el cuento de que se van a salir de la guerra triunfadores. Tienen una especie de acuerdo secreto con Santos. O sea, ahí no va a haber cambios estructurales de nada, pero el acuerdo secreto es que Santos va a decir que sí y ellos también. ¿Sí? O sea, van a cometer el último, digamos, el despropósito de su vida, estos de las FARC, y es que se van a salir embelleciendo a Santos. Pues ya es el colmo. Porque la verdad es que en buena medida este país lo han destruido tanto en los últimos años, porque con el cuento de la paz o con el cuento de la guerra lo destruyen. Pues con el pretexto de la paz o de la guerra. Entonces aquí no se discute si se acaba la industria, si se acaba el agro, aquí no se discute si es de verdad que hay empleo o no hay empleo, qué pasa con la salud, o sea, los temas que en todos los demás países del mundo son los temas centrales del debate, aquí están absolutamente supeditados a una especie de omnipresencia del problema de la paz y de la guerra. Ahora, con todo y eso, pues somos amigos de que ese proceso termine bien, y ojalá termine bien, así nos cueste la rebelión de Santos y la elección de Tutina y del muchacho que acá está en el cuartel y todos. Yo lo que estoy es buscando unas tierras en las estribaciones del Kilimanjaro para irme a vivir si eso sucede. Bueno, y lo otro es el polo. ¿Cuál es la situación del polo? Yo diría que es... bueno, entonces todo este entorno, o sea, las FARC y entonces la marcha patriótica no sabemos qué va a pasar porque depende del proceso de paz, el Partido Comunista no se sabe qué va a pasar, la Unión Patriótica no se sabe qué va a pasar. Se me olvidaba el progresismo, que es importante, los amigos de Petro. Ahí también la incertidumbre es miedosa, porque ya hemos visto todo este enredo que tiene, que si son verdes, que no son verdes, que si están con Santos, que si no están con Santos. Tenemos muchas informaciones que nos dicen que Petro ya tiene decidido respaldar a Santos. A mí no me sorprendería. ¿Sí? No me sorprendería. Petro sale del polo, la verdad es esta. Petro sale del polo porque sin tener los votos en el comité ejecutivo del polo, nos exigió la presidencia para hacer un acuerdo con Santos. Y Petro tiene un acuerdo con Santos desde antes de salir del polo. Que eso se haga más público o menos público, ese es otro problema, porque esto tiene vaivenes. Pero bueno, el punto al que quiero referirme es que no se sabe qué va a pasar. Si Petro llega a terminar mal, y podría terminar mal en el sentido de la revocatoria o del procurador, pues ese movimiento que él ha girado en torno a su caudillismo se desfoma. Y ahí no hay Navarro que valga ni nada que valga. Pero de todos modos, ese es un punto en el que están muy confusas las cosas. ¿Y el caso nuestro cuál es? El caso nuestro es un caso, digamos, relativamente claro, ¿no? Está definida la candidatura de Clara López, eso va, ¿no? Estén seguros que va. La propuesta de que Clara fuera la candidata es una propuesta mía que hago declinando mi precandidatura a la presidencia, porque esa precandidatura existió, lo que pasa es que después, pero bueno, el futuro ya la vida dirá que yo no hago nada pensando mucho en el futuro, les cuento francamente, no,